Saludos y bienvenidos a otro podcast Gente de mi Pueblo. Hoy tenemos otro invitado, otro personaje de pueblo para conocer su vivencia, su historia, sus travesías. Vamos a conversar con el profesor William Mireles, nombre completo. Aquí tenemos la ficha. William Rafael Mireles Díaz, nació en Maracay, pero es un llanero que se crió en Guayabal, en el estado Guárico. Nació el 24 de octubre de 1976. No hace mucho cumplió años. Sí. Licenciado en Educación Integral, especialista en Dirección y Supervisión Educativa, exdirector de la Escuela Básica Los Cedros. Por lo tanto, vamos a conversar con él para conocerlo un poco más y saber de su trayectoria. William Mireles, bienvenido. Gracias, Ramón, por la invitación al Codazo Digital. Y bueno, aquí estamos para conversar hoy sobre mi vida o lo que ha transcurrido en mi vida, tanto en el acontecer pedagógico como en la vida profesional. Como dice la leyenda del Horcón, vuelquen todos la memoria hacia el pasado. Vamos al pasado. Es decir, tu infancia en Maracay, en Guayabal. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Ramón, remonto mi infancia a lo que fue allá en Maracay, Estado Aragua, nací en Maracay. Y bueno, una infancia en los años 80, muy recordada por mí, ya que cuando eso uno jugaba pelotica de goma en la calle, jugaba futbolito. Ayer precisamente hablaba con mi esposa de los juegos, de esos juegos que se jugaban antes, el fusilado, Doña Ana, el cero contra pulsero, todas el esas paralizado cosas, también. paralizado. Bueno, y también esos momentos que uno pudo vivir, esa infancia alegre, también la compartí mucho en Guayabal, en un sector llamado La Mulera. ¿A qué edad te llevaron a Guayabal, William? Mira, por lo general nosotros siempre íbamos a Guayabal desde pequeños. Yo recuerdo que desde muy pequeñito íbamos a visitar a la familia, pero en sí, lo que más recuerdo es a partir de 6 años que mis vacaciones eran allá en Guayabal. Mis vacaciones de julio, agosto y septiembre eran en Guayabal, donde una tía, allá en un sector llamado La Mulera, mi tía Delia Campos. Y bueno, allí aprendí mucho, aprendí las faenas del llano, pues. Aprendí a ordeñar, a, a trabajar el campo, a recoger maíz, a sembrar pasto, todas esas cosas que se hacen en el llano día a día. Las labores del llano. Sí. ¿Conociste a Nairobi García ya cuando estaba pequeñita, la alcaldesa? A la profe Nairobi la vine a conocer aquí ya en San Juan, en su gestión como jefa de zona educativa, en aquel entonces, en el año 2018, fue que vine a conocer bien a la profe Nairobi. ¿Y cómo viniste a parar a San Juan de los Morros? Bueno, Ramón, el asunto de los estudios, recuerda que en aquel entonces, eso fue para el año 1993, nuestra educación no era como la educación de ahora, que está ya municipalizada, que tenemos grandes universidades que permiten el acceso prácticamente que directo de los estudiantes, porque fíjate, ahorita un bachiller ya saliendo, teniendo acto de grado, en julio ya sabe para cuál universidad va a estudiar y qué carrera va a estudiar. Anteriormente no, anteriormente uno tenía que, porque el antiguo CNU, que todavía existe, ¿verdad?, eran bastante difícil acceder a las carreras, por decir, medicina, odontología. Y bueno, el pensado mío era estudiar una de esas carreras así, pero era bastante difícil entrar. Entonces, la opción que arrojó el CNU para mí fue la de educación, acá en San Juan de los Morros por la Simón Rodríguez. Y desde entonces, bueno, vine a estudiar acá a San Juan de los Morros, viví donde una tía, mi tía, que le agradezco mucho, mi tía Isabel Cecilia Vera de Martínez, allá en Bancobrero. Yo viví en Bancobrero en el sector 2, sé que la bodega de mi niño, muy conocido allá en Bancobrero. Y bueno, fue una vida unos años para mí también muy placenteros, ya que en esos años estudiaba y trabajaba para poder mantener mis estudios y ayudar a mis familiares, pues.
Aquí muchos me conocen todavía como ruscanero, porque yo vendía rúscano. Ah, ok. ¿Dónde? ¿En la camionetica? ¿En la Yo calle? vendía en la parada de lo que era el antiguo Valera, en el Valera o la esquina de Carlos Daniel. En esas dos esquinas siempre estaba de lunes a viernes, a veces los sábados, a partir de las 4 de la tarde. ¿Y tú mismo lo fabricabas? No, los elaboraba mi tía Isabel. Ahora, cuando te graduaste, ¿no tuviste así como el deseo de volver a tu tierra, a Guayabal? Sí, sí he tenido todavía, está vigente el deseo de estar en Guayabal, sin embargo, bueno, la circunstancia, el estar aquí en San Juan de los Morros me ha permitido tener una familia ya establecida. Tengo 3 hijos, Cristian Nazaret, mi hija mayor, Cristian Manuel, como uno dice, el del medio, y William Abel, que es el más pequeño. El bordón. Sí, el más, el toñeco, dijera. Y bueno, actualmente vivo con una licenciada en enfermería que se llama Dani Jiménez. Y bueno, estamos aquí en San Juan de los Morros. Como quien dice, uno no sabe para dónde va hasta que no llega, ¿verdad? De repente hoy estamos aquí y más adelante o volvamos a Guayabal o vamos a otra ciudad también porque tenemos pensado tal vez irnos a otro sitio a vivir. La ficha que tenemos dice que vive en el Totumo. ¿Cómo se llega al Totumo? Mira, el Totumo es una comunidad populosa, yo la llamo populosa porque eso fue allí una especie de invasión que hubo a la hacienda que se llamaba El Totumo, que anteriormente existía allí una hacienda, y se llega, eso queda en la Vía Las Palmas Guafal, justamente frente a la comunidad de Los Cedros, y bueno, es una comunidad allí que está dividida en 4 sectores, con, con un gran potencial, porque yo le veo al Totumo un gran potencial y allí poco a poco se ha ido avanzando en lo que es darle carácter de ciudad o de urbanismo a esa comunidad. Háblanos de tu experiencia académica como profesor, como director de instituciones educativas. Bueno, Ramón, mira, para llegar al cargo de director, por supuesto que tuve que quemar varias etapas. Inicié, recuerdo, en el año 2001 como docente de aula, allá en la escuela básica Los Barles. Allí estuve alrededor de 12 años. En esos 12 años estuve como docente de aula, fui docente de cultura, en la sede del programa de alimentación escolar, luego fui asesor pedagógico y de asesor pedagógico sí llegué a la dirección de lo que antes era el NER 071 Los Barrios, un núcleo escolar rural. Y en ese entonces, en el año 2013, a partir de noviembre de 2013, asumo la dirección del NER, teniendo a cargo 8 escuelas, 3 preescolares y 3 liceos. Y cubríamos lo que era sectores como Los Bares, El Castrero, La Llanada, Camburito, Chacao, Los Cedros, La Ceiba y Los Cedros. Y de verdad que bueno, fue una experiencia bastante satisfactoria a pesar del arduo trabajo que había que hacer porque, como yo le decía a mi personal, teníamos a cargo, porque yo tenía un equipo, éramos en ese entonces el subdirector académico era el profesor Elis Arevalo, la subdirectora administrativa, la profesora Carmen Margot Terán y mi persona como director. Y yo les decía a los muchachos en las reuniones, bueno, tenemos como quien dice 14 hijos que a veces visitan las 14 instituciones. No se nos era tan fácil por lo distante. Sin embargo, hacíamos todo lo posible por tener presencia activa en cada una de esas instituciones. Cuando eras director de ese NER, tuviste la oportunidad de ser jefe de nuestro compañero Orlando Medina en su faceta como educador. ¿Cómo se portaba ese hombre? Mira, bueno, Orlando. Dinos la verdad. Orlando, no. Orlando es todo un personaje. Orlando Medina, él llegó a nuestro NER, él estuvo allá en la escuela de Los Cedros, nos ayudó mucho en la parte del periodismo escolar. Él también nos ayudó con la parte de lo que fue los talleres de oratoria para nuestro personal.
Y bueno, como siempre también Orlando con sus ocurrencias, ¿verdad? Alegraba las mañanas, el día en nuestras instituciones. Y recuerdo también que una vez nos acompañó a un quitapesares por allá en Sarasa, que él nos acompañó con una representación que tuvimos representando al municipio Rocio. Y bueno, Orlando, de verdad, siempre dando lo mejor de sí, un gran profesional y sobre todo en su área que él domina, como es el periodismo. Y en esa oportunidad, Sarasa, no fue cuando se lanzó una piscina vacía. Ajá, esa vez la piscina. Sí. Y le hicieron una broma también con su prótesis. Ajá. Recuerdo que por ahí unos muchachos le escondieron la prótesis. Y andaba buscando. Andaba buscándola después. Miren, ¿recuerdas algún jefe de zona educativa que te haya marcado? Bueno, ¿O en lo positivo o en lo negativo? Ay, Dios. Esa es una pregunta comprometedora. Mira, Ramón, desde que estoy en educación, desde el año 2001, he visto pasar muchos jefes de zona y, y a pesar de que tuve contacto o trabajé con alguno de ellos, bueno, destaca, por decir, lo que pasa es que hubo dos que para mí quisieron hacer un buen trabajo, pero duraron muy poco tiempo, que fueron en su entonces el profesor Alexis Hurtado, que apenas duró creo que como 7 meses, 6 meses. Sí, duró muy poco, 2012 por Sí, allí más o menos. duró muy poquito. Y luego la profe Lisbeth Nairobi García, que duró apenas también creo que 8 meses. Y fueron personas que uno veía que querían, o sea, se preocupaban por el quehacer educativo y en ese poco tiempo también trataron de hacer cosas que iban en pro de la educación. ¿Alguna anécdota que haya tocado vivir, disfrutar en el ámbito educativo? ¿Alguna cosa curiosa, interesante que pudiera compartir con nuestros seguidores? Ahora, Ramón, son muchas. De hecho, he estado pensando en Tu memoria. escribir como una especie de memoria de tantas anécdotas que uno tiene como docente, sobre todo con los estudiantes. Sí. Sobre todo con los estudiantes, uno tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, recuerdo siempre, claro, hay unas que son un poco subidas de tono que no creo que las pueda decir acá, pero por ejemplo, recuerdo una de un estudiante allá en Los Bagres que les estaba dando, recuerdo la clase de los refranes. Y el asunto, la dinámica era de que yo les copiaba un refrán y ellos tenían que completarlo. Y hubo un niño que yo le digo, ajá, me acuerdo del apellido, era Triviño. Triviño, este refrán, el que se levanta temprano, y él me responde, amanece trasnochado. O sea, claro, pero fíjate, que, la lógica de los claro, niños que funciona. La porque la lógica de los niños no es a veces como el docente quiere, sino que tenga relación, que tenga sentido, y para él tenía completo sentido. Sí. Entonces, bueno, entre esas hay muchas, ¿verdad? Hay muchas anécdotas. También siempre le he dicho a mis colegas que la educación es un apostolado y que yo sé que muchos se quejan a veces por el salario, por lo que perciben, por lo otro. Sin embargo, mira, la gran satisfacción de un maestro es que después que tú hayas cumplido tu jornada o en medio de tu jornada como docente, es recibir ese afecto, ese compañerismo, hacer amistad en las comunidades, porque fíjate, en las comunidades uno tiene, yo tengo ahijados por allá en los barrios, tengo ahijados de confirmación, de bautizo, y eso es crear un vínculo con las personas de tu comunidad y también que uno sea recordado, pues. Por ejemplo, yo voy a esa zona de los barrios, el Castrero, y por allá donde quiera, profe, y eso es lo bonito del ser docente, pues. Que quede eso y que tú veas después a tus estudiantes ser unos profesionales. Claro, sabemos que no todos van a ser profesionales. Recuerdo también una anécdota con un estudiante que le estábamos hablando de las profesiones, de la vocación, y uno le decía, mire, uno le preguntaba, ¿qué quieres estudiar tú? ¿Qué vas a estudiar tú? Y todos decían, yo quiero ser médico, el otro, quiero ser docente, quiero ser
ingeniero. Y hubo un muchachito que me respondió, no, profe, yo no quiero hacer nada, yo voy a estudiar hasta sexto grado y después no hacer nada. Y yo le decía, ajá, Jairo, pero ¿y por qué? Bueno, profe, es que mi papá no estudia y mi papá tiene bastante dinero, porque el papá en ese entonces era un señor pudiente porque era comerciante, era un señor andino que su familia toda la vida ha vivido del comercio de verduras, de comprar y vender carros, y entonces él ve el ejemplo de su papá y él decía que no iba a estudiar, pues. Y finalmente Entonces, que le seguiste la pista. no, sí, ese niño ha seguido estudiando y ya actualmente es médico, él es médico, el muchachito siguió estudiando. ¿Qué haces actualmente? Porque tengo entendido que estás jubilado. Sí, estoy jubilado y actualmente, bueno, aparte de dedicarme a mi hogar, que uno a veces, muchas veces en tantas funciones, porque aparte de ser director, también está la parte política. Yo estoy muy activo en la parte política. Fui jefe de VC, estuve en la milicia, fui UPEDI, BPEDI. También era de parte del equipo político parroquial de aquí de San Juan de los Morros. En fin, tú sabes que todas esas actividades siempre le quitan bastante tiempo a uno y bueno, uno a veces deja a la familia a un lado por este tipo de actividad y por el trabajo como docente. Entonces ahora actualmente estoy dedicándole tiempo a mi hogar, estoy con mi familia, más con mi familia, también haciendo cosas en el hogar y aparte de eso estoy trabajando con la alcaldesa Libaina Roy García como enlace de la alcaldía acá en San Juan de los Morros. Y bueno, cualquier diligencia que ellos a veces ameritan que se les haga acá, bueno, estoy acá para hacerle ese enlace a ellos. Asimismo, es importante tocar ese aspecto que acabas de mencionar, lo político. ¿Tienes aspiraciones políticas? ¿Quieres ser concejal? Mira, Ramón, a estas alturas pienso que o sea, hubo sus momentos, ¿verdad? Ajá. Hubo sus momentos, sí tuve aspiraciones en algún momento de ser concejal, de ser alcalde, de ser diputado. Y ya no. Pienso que ya no, porque ya cubrí, como quien dice, toda la parte política. Sé que aún estamos recorriendo en la parte política, sin embargo, aspiraciones como tal ya no creo que tenga. Sí, en algún momento pasó inclusive yo me postulé aquí en San Juan de los Morros, como en 2 ocasiones, pero bueno, quedaron otros camaradas que de verdad que, bueno, han hecho su trabajo y se les felicita por lo que han logrado. Hay un aspecto bien importante que pudiéramos tocarlo, es la comparación de la educación cuando tú comenzaste a la educación de hoy. ¿Cómo ves ese proceso, William? Mira, Ramón, la educación es bastante cambiante. Es un proceso que a medida que van pasando los años va generando una transformación. Sin embargo, considero que lo que es en el ambiente de clase o lo que llaman aula, allí tiene que preservar un equilibrio entre el docente y sus estudiantes. ¿En qué forma? Como uno le decía siempre a sus estudiantes, en la escuela es el segundo hogar de tanto del maestro como de los estudiantes. Y hay que vivir bajo un clima de respeto, de armonía y sobre todo entendernos también con los representantes. Yo te digo, por ejemplo, cuando fui docente de aula, a mí había representantes que me autorizaban a hacerle llamados de atención a sus estudiantes. Actualmente eso ha cambiado un poquito, sin embargo, el docente es el que, como quien dice, pone las reglas en su ambiente de clase y tiene que ir amoldando tanto a los representantes como a los estudiantes a lo que uno quiere, porque ¿qué queremos nosotros como docentes? Bueno, lo mejor para esos niños, que tengan disciplina, que tengan unos hábitos y por supuesto que desarrollen esas capacidades que ellos muestran día a día en sus actividades. Actualmente hay una propuesta del ministro de Educación que está en debate de eliminar las tareas. ¿Tú crees que eso es bueno?
No, vale, yo pienso que lo de las tareas es algo necesario, porque fíjate, hay unas cosas que tal vez, no sé si es que digan que uno está por la escuela vieja, Ujú, pero yo, por ejemplo, siempre se lo decía a mis maestros, hay cosas que son indispensables en la educación, o yo diría que obligatorias. Por ejemplo, ujú. las efemérides de nuestro país. Todo estudiante debe saberse, y sé que esto va en contra de los preceptos de lo que es el cognitivismo, las cosas actuales, pero debe aprenderse de memoria lo que son las efemérides de nuestro país, las más resaltantes, pues, ¿me entiendes? Porque no es posible que tú a un muchacho de bachillerato o de sexto grado le pregunte que cuando nació Simón Bolívar y el muchacho no sepa la fecha, Ujú, ¿verdad? claro. En cambio, si ustedes de primer grado les va enseñando a esos niños todas las efemérides, las más resaltantes, tiene ese para toda la vida, eso nunca se le va a olvidar. Eso es como las tablas de multiplicar. A eso iba. Que Creo las que tablas hay de cosas multiplicar, yo les he memorísticas. dicho que eso es memorístico porque Ajá. eso tiene que ser instantáneo. Que tú le preguntes a un muchacho 7 por 5, ¡ta! 35, Y rapidito. 5 por 7. 35 igual. Entonces, o sea, esas cosas que son memorísticas son prácticamente obligatorias en nuestra educación. Las reglas ortográficas en Las castellano. reglas ortográficas, porque ¿cómo hace posible que tenemos estudiantes que tal vez no respetan las reglas y es porque tal vez tenemos, y no son todos, pero tenemos docentes que no le hacen la corrección, ¿me entiendes? El Ujú. escribir, mira, a mí me costó mucho y a mí me criticaba mucho yo podría ser muy inteligente, pero la letra mía, la ortografía mía no era la mejor, la caligrafía, pues, Ok. no era la mejor. Sin embargo, es cuestión de que tú como maestro estés pendiente de que si están usando un cuaderno de caligrafía, de que el muchacho lleve las letras, las que suben, que uno dice, que son la L, la T, lleguen hasta la parte de arriba y no que el muchacho la haga nada más en la línea chiquitica o la deje en el medio. O sea, ese trabajo también es parte fundamental del docente. Ahora, según ese debate, las tareas generan mucho estrés. Mira, lo que sucede con las tareas es que sí puede generar ciertos inconvenientes, es por el asunto de la dinámica que tenemos actualmente en nuestro país. ¿Cuál es la dinámica? Que tenemos actualmente familias que donde los dos padres trabajan, ¿verdad? Ujú. Muchas familias que actualmente que los padres trabajan, entonces a veces llegan en la noche, llegan en la tardecita y cuando vienen, si es que revisan, porque hay unos que a veces no revisan, cuando van a ver, tienen el muchacho la actividad y no la ha realizado, entonces de repente eso puede causarle molestia al papá o a la mamá, o mientras lo ayuda o mientras está haciendo la cena, y eso es verdad que genera, sin embargo, las tareas o las actividades, bueno, de repente no es eliminarlas totalmente, pero por lo menos hacerlas más llevaderas y tratar de colocarlas no todos los días, sino por lo menos interdiarias. Como síntesis del tema, son importantes las tareas. Sí son importantes. Porque las tareas también crean un vínculo entre lo que es la parte educativa, o sea, la corresponsabilidad del representante en la educación. Porque hay muchas actividades donde el representante se puede involucrar. De repente el maestro puede enviar una tarea donde la actividad la tienen que realizar entre el representante, ya sea madre o padre, y el estudiante. Es decir, vamos a suponer, crear un cuento, pero que lo creen entre el representante y el niño, no solamente el niño. William Mireles, el mensaje para nuestra audiencia de gente de mi pueblo. Ya estamos llegando al final. Se nos fue el tiempo así como rápido. Sí. Bueno, de verdad, primero que nada, gracias por la invitación a este espacio de gente de mi pueblo a través del Tu Vaso Digital. Y, y espero que así como me tomaron en cuenta a mí para este tipo de entrevistas, también sigan ustedes apoyando a esos personajes de nuestro municipio, Juan Germán Rocio Nieves, y además de seguir llevando estas vivencias, esta
todas estas anécdotas también que pueden presentar nuestros personajes y que esto resalta el gentilicio de nuestro municipio, de nuestro estado, porque fíjense, yo hoy vine acá y claro, represento al municipio de Rocio, pero mi corazón también está en Guayabal Y en Maracay. y en Maracay. Son tres sitios Sí. que han marcado mi vida, pues, y donde se ha desarrollado mi vida. Entonces, los felicito a ustedes por esta iniciativa, por este tipo de programa y sigan adelante con este trabajo. William Rafael Mireles Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo segmento de Gente de mi Pueblo a través del Tubazo Digital. En la producción Armeli Mayor, cámara, edición y postproducción Frank Camaripano, como moderador su amigo Ramón Figuera, Colegio Nacional de Periodistas 12528.